El micro, siempre se me olvida el micro. Un saludo familia otra vez. Entramos en la tercera hora. Ahora con Javier Acuña vamos a entrar en el mito, ¿no?, de la piedra filosofal, que es, yo creo que es un tema que a todo el mundo le interesa. Todos queremos saber ese tema. Pero antes, recordaros que aquí arriba tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, para decir que estamos en vivo o pueden ver este vídeo en diferido. Recordar que al día siguiente cortamos por partes, lo volvemos a subir en Caja de Pandora por partes, también en Luis Palacios en el YouTube, y lo podéis tener todo ya fraccionado. Pero lo más importante es que lo tendréis en los canales como Libri, ahora se llama Odisei, Loveo TV, Rumble, también en iVoox se puede descargar el audio o sin anuncios y sin peso. Y luego deciros que os suscribáis a los canales de YouTube de Matrix Pandora, Pandora Misterio, Caja de Pandora, Pandora TV, Luis Palacios, en los Facebook, la Caja de Pandora, la fanpage, que sería la Caja de Pandora barra vídeo, y el grupo La Caja de Pandora. Y luego el Twitch, que se llama Caja de Pandora Vídeo. Pues nada, saludar a toda la gente que estáis ahora mismo aquí con nosotros en los diferentes chats y vamos a empezar ya con Javier, a saludarlo. ¿Qué tal, Javier? Un saludo, ¿cómo estás, amigo? Hola Luis, gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente. Un gusto después de tantas semanas. ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo estáis en Chile? ¿Estáis bien? Sí, bien. Estamos entrando en el invierno, bueno, en el otoño. Está empezando a hacer frío por acá. Acuérdate que Chile, como es muy largo, hay distintos climas. Estamos en la zona central, que es un clima mediterráneo, muy parecido al que tienen ustedes por allá también en vuestro país. ¿Estuviste en Atacama, en el desierto? Bueno, he estado, sí, por supuesto. Es un desierto muy especial, el desierto de Atacama. Es tremendamente árido, pero es de una belleza muy especial también. Es otra belleza, no es como la del sur, donde está la región de los lagos, mucho verde, muchos árboles, agua. Muy distinta, sí. A ver si un día nos cuentas algún misterio. Ah, mira, sí, Que por supuesto. nos gustan los misterios. Pues nada, te vamos a dejar, Javier. Bueno, antes de empezar, recordar a la gente que tenemos un taller de aula virtual con Javier que empieza el 18 de mayo. El 19 es mi cumpleaños, pues un día antes. Mira, ya Ah, tengo mira. Qué bien. Alquimia tradicional de alto grado. Luego hablaremos un poquito, os enseñaré en pantalla todo el programa y a través de Aulas Pandora lo pueden adquirir. Pues vamos a dar paso a Javier para que ya él mismo pueda ya tirar hacia adelante con el tema que yo creo que a todos os va a interesar hoy, el tema de la alquimia. Adelante, Javier. Ok, Luis, muchas gracias. Bueno, sí, es un tema muy interesante. Como muchos de los temas alquímicos, nosotros podemos encontrar, si buscamos la piedra filosofal, la buscaremos digamos, en Google, por ejemplo. La vamos a encontrar, van a haber distintos significados. Hay muchos libros también que han escrito acerca de la piedra filosofal. Es bueno también saber que acerca de la alquimia también hay muchos libros. Hay una gran cantidad de literatura proveniente principalmente de la época del posterior al medioevo. Hay grandes alquimistas que han escrito tratados y textos sobre alquimia y naturalmente toman, digamos, tocan, más bien dicho, este tema, porque el tema de la piedra filosofal es un aspecto dentro de las enseñanzas alquímicas. ¿Sí? Y es la idea de hoy día explicarles a ustedes de qué se trata esto de la piedra filosofal. Ahora, siempre me interesa hacer un pequeño paréntesis cuando hablamos de que existe literatura, que existen digamos, alquimistas que escribieron sobre este tema, porque no es, a ver, más bien dicho, es muy importante tener presente que los alquimistas tradicionales siempre escribieron de una manera muy críptica, es decir, ellos no estaban muy interesados en que se conocieran las cosas que ellos hacían. Y entonces cuando uno se pregunta, bueno, ¿y para qué escribían entonces? Claro, muy interesante la pregunta, la contesto de inmediato. Claro, ellos escribían para sus propios colegas, para ellos mismos, digamos, para que otros alquimistas también, perdón, para que otros alquimistas también este, conocieran lo que ellos habían ido descubriendo. Porque lo que sucede con la alquimia, perdón, la garganta, lo que sucede con la alquimia
es que existe una disciplina central alquímica, que es la que entrega la enseñanza alquímica propiamente tal, que va obviamente acompañada de una práctica alquímica, que es la que en definitiva produce la transmutación del ser humano que la realiza. Entonces, el fenómeno que ocurre, y por eso es que quiero hacer este pequeño paréntesis, es que en el avance de los investigadores de la alquimia se produce una evolución de la conciencia natural, propia del trabajo de la gran obra, ¿no es cierto? Eh, y ocurre entonces que en esa evolución de la conciencia, el alquimista se transforma en la alquimia, fíjense lo que estoy diciendo. Es decir, llega un punto en que su conciencia es tal que ya no tiene que recurrir a textos, a libros, sino que él mismo, en su trabajo interno, íntimo, ha logrado transformarse internamente. Y por eso es que se dice entonces que cuando llegaban a cierto nivel, a ese nivel que estoy diciendo, y entonces luego se ponían a escribir acerca de este tema, por supuesto que usaban en muchas ocasiones referencias de otros alquimistas. Ellos entre sí, entre paréntesis, se llamaban filósofos, ¿eh? Por si acaso, cuando ustedes encuentran en la literatura, no usan demasiado la palabra alquimia o alquimistas, quiero decir. Ellos hablan de filósofos, ¿ya? Entonces hablan de la piedra de los filósofos, qué sé yo, del caos de los filósofos, etcétera, etcétera. Están hablando del caos de los alquimistas, están hablando de la piedra de los alquimistas. Bueno, pequeño paréntesis. Entonces ellos, al llegar a ese grado, a ese nivel, se transforman, repito, en la alquimia propiamente tal. O sea, ellos son la enseñanza, porque han logrado una despersonalización, y eso es muy interesante comprenderlo. Si yo digo que yo soy la alquimia, lo digo porque yo llegué a ese nivel de la alquimia, pero ellos no, a ver, no quiero enredar las cosas. Si se dice de alguien que es la alquimia, este investigador, este filósofo, este alquimista llegó a convertirse en la enseñanza, es porque su nivel es muy elevado y porque ya se ha despersonalizado de la enseñanza. Es decir, es un nivel en el cual la enseñanza ya no es personal, sino que es universal. Y alcanzar ese nivel es realmente extraordinario, es un logro fantástico. Entonces ellos podían escribir. Entonces, si tomamos a varios alquimistas tradicionales y vamos entendiendo la obra de uno, la obra de otro, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta de que ellos están finalmente hablando de lo mismo. Lo que pasa es que están usando un lenguaje un poco distinto, están usando símbolos un poco distintos, inclusive ellos creaban sus símbolos, cuando creaban imágenes, ¿no es cierto? Las tradicionales y típicas imágenes que nosotros conocemos en los libros de alquimia, ellos de alguna manera creaban estas imágenes para apoyar lo que estaban diciendo. En algunas ocasiones ellos concurrían a algún dibujante experto como Michael Mayer, por ejemplo, que todo el Atalanta Fulgens, por ejemplo, que es una obra extraordinaria de Michael Mayer. Él no era dibujante y tampoco era músico. No obstante, en esta obra, que es La Atalanta en fuga, o La fuga de Atalanta en castellano, vamos a ver que es un texto muy interesante, críptico, por supuesto, como todos los textos alquímicos, pero lleno de imágenes, ¿ya? Y para cada imagen, entonces, él tenía una información muy interesante que aportar. Pero además de eso, lo que hizo fue pedirle a la creación de estas imágenes se la pedía a un dibujante, un artista, digamos, que lo hacía muy bien. Pero además de eso, le pidió a un músico que le pusiera música a ese concepto, a esa idea que él estaba expresando. Entonces, estoy usándolo como ejemplo. Michael Mayer entonces llega a ese nivel de conocimiento, escribe La fuga de Atalanta, y este libro, que entre paréntesis está hoy día en el mercado, digamos, ustedes lo revisan y se van a dar cuenta de las imágenes que hay ahí, todas asociadas a la enseñanza alquímica. Y en paralelo, repito, le pide a un músico que ponga música a cada uno de estos aspectos de la alquimia que él entregó en su libro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero explicar simplemente que el alquimista llega a ese grado, llega a ese nivel. Y por eso entonces es que podemos nosotros encontrar que la enseñanza alquímica tradicional es una enseñanza única en ese sentido.
no es meramente de carácter intelectual. Para nosotros, en nuestro nivel, nosotros estamos en el nivel intelectual de la alquimia, sin duda que es así. La estamos conociendo, nos maravillamos cuando empezamos a encontrar elementos que calzan con lo que nosotros sabíamos, con las vivencias, etcétera, etcétera. Pero es muy importante tener presente que los relatos de los libros alquímicos siempre, siempre están hablando de lo que ocurre dentro del alquimista, dentro del filósofo, dentro del discípulo, digámoslo así. Todo lo que ustedes vean, escuchen, los símbolos que van a encontrar, yo diría que en el 99% de los casos se está refiriendo a procesos internos del ser humano. Entonces, en definitiva, la enseñanza alquímica es una enseñanza que nos habla de nuestros procesos. Aquí voy a hacer este paréntesis que establece una pequeña diferencia entre el alquimista y el espagirista, ¿ya? Que lo hemos conversado en otras ocasiones, pero siempre es interesante recordarlo. Dentro de la línea de la alquimia, que está lo que se llama la alquimia espiritual, ¿no es cierto? Que es la alquimia tradicional, que es la que enseñamos nosotros en nuestro taller, en nuestro curso, es aquella que busca el despertar de la conciencia. Y lo explica perfectamente la alquimia, entrega un ejercicio, que es un ejercicio que viene de mucho tiempo atrás, muy antiguo, la palabra perdida o el solvet coagula de la alquimia. Esa es una línea. Y repito, es una línea de desarrollo espiritual. Y hay otra paralela que se deriva de la anterior, que son aquellas personas, aquellos alquimistas, ¿no es cierto?, que empezaron a interesarse más que por la alquimia espiritual, propiamente tal, se empezaron a interesar por una alquimia distinta que buscaba remedios y soluciones para los problemas de la humanidad en ese momento. Estamos hablando del año 1400, 1500, 1600, 1700, entonces se imaginarán ustedes que la cantidad de necesidad de remedios y de preparados para la salud era muy importante. Entonces, esa línea, la de los que se dedicaron a buscar remedios, ¿no es cierto?, y soluciones concretas para la salud del ser humano y las condiciones de vida del ser humano, se le conoce con el nombre de espagiristas. Entonces, su disciplina se llama espagiria. Y lo interesante que tiene la espagiria es que ellos dieron origen a la ciencia química y posteriormente a la farmacología. O sea, son como los padres de la ciencia médica, en definitiva, los espagiristas. Entonces, el aporte que ellos hicieron fue fabuloso desde el punto de vista del aporte a la humanidad. Hay que inclinarse ante los espagiristas porque en realidad han hecho cosas maravillosas por el ser humano, por la humanidad, y nos hemos beneficiado todos con eso. No obstante, como digo, está la alquimia tradicional, que es la que busca el despertar de la conciencia en niveles espirituales. Y a esa me estaba refiriendo hace un rato atrás, cuando me hablaba de que el alquimista se transforma y se convierte él en la enseñanza. Y por eso, desde ese lugar, es que puede escribir un libro sobre alquimia. Sin duda que aquí está aparejado que el alquimista también muchas veces trabajó con algún maestro de altísimo nivel y en muchas ocasiones también desconocido, es decir, no lo hacía público, ¿ya? Entonces, este maestro, que es un maestro de sabiduría, sin duda, lo apoyó y estuvo con él durante todo este trabajo también. Entonces, ¿de qué se trata finalmente esto? De entender de que están estas dos líneas de trabajo. La espagiria, ya la dijimos, y la alquimia tradicional por otro. Nosotros vamos a hablar hoy día, y yo en general, digamos, lo que a mí me interesa, lo que yo hago, en definitiva, tiene que ver con la alquimia tradicional. Entonces, dicho lo anterior, que es una pequeña introducción al tema, para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la piedra filosofal, es bueno tener presente que el concepto de la alquimia respecto del ser humano es que nosotros, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. No lo vamos a explicar más latamente, pero así para decirlo en dos palabras. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, nosotros, los seres humanos, somos tan sagrados, digámoslo así, como lo puede ser el mismo Dios. ¿Sí? Ese es el nivel del ser humano. El nivel del ser humano es nivel Dios. ¿Por qué entonces pasa lo que pasa? Ahora, todo el tema. ¿Por qué entonces tenemos todos estos problemas? ¿Por qué tenemos
tantos defectos, tantas dificultades? ¿Por qué hay tanto ser humano, digamos, bruto, digamos así, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay tanto problema en el mundo? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto desencuentro, etcétera, etcétera, si somos dioses? A propósito de esto, me quiero reafirmar también en el gran filósofo griego Sócrates cuando le decía, hablando de esto, le decía a sus discípulos, dioses sois, pero lo habéis olvidado. Se los decía muy frecuentemente. Y acuérdense también que cuando él enseñaba, él decía, yo no enseño nada, yo soy un partero de almas. Eso era lo que él decía. Es decir, él a través del diálogo era capaz de, conversando con sus discípulos, haciéndole preguntas y escuchando sus respuestas y repreguntando y haciendo esta maravillosa dialéctica, a él le llamaba esto la mayéutica. Y la mayéutica es justamente la capacidad de sacar del interior de la persona todo lo maravilloso que ella tiene y sacarlo a la luz. Esa era la maravilla del trabajo que hacía Sócrates y que posteriormente inmortalizó Platón. Y luego Platón, para también inmortalizar a su maestro Sócrates, todos los diálogos que posteriormente escribió, usó a Platón como si fuera él mismo, digamos. Entonces, cuando habla Platón, está puesto ahí Sócrates. Bueno, lo que quiero decir con esto es que nosotros los seres humanos somos seres perfectos. Eso enseña la alquimia. Somos seres absolutamente espirituales, todopoderosos, omniscientes. Y ahí está la pregunta. Entonces ya, fantástico. Ok, qué bonito. ¿Ya? ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué ocurre todo lo que está ocurriendo? Y ahí es donde viene entonces la explicación, que es la raíz fundamental de la doctrina alquímica, en donde explica que habiendo sido el ser humano creado, ¿no es cierto?, a la instancia de Dios, por supuesto, a su imagen y semejanza, esta creación, dice la alquimia, fue tan perfectamente hecha en el comienzo, digamos, de la creación, que este ser humano, este Adán, ¿no es cierto?, que es para entender que es el primer hombre, el primer ser humano, más bien dicho, este Adán primero era perfecto, perfecto, porque había sido, repito, hecho a imagen y semejanza del Creador, de Dios. Y justamente algo sucede, explica la alquimia, que en un momento dado, cuando el Creador ve su creación, que es el Adán primero, se da cuenta de que este Adán primero está aletargado, por decirlo en un lenguaje simple. Aletargado significa que no hace nada, no se mueve, no va, no viene, no busca, etc. Y la razón es muy simple, porque es perfecto. Al ser perfecto no necesita hacer nada, no necesita ir a ninguna parte, no tiene ninguna necesidad. Y al no tener ninguna necesidad está absolutamente ahí quieto, sin moverse, porque no había nada que le permitiera moverse. Esto obviamente ustedes comprenderán es simbólico, pero es absolutamente real en su esencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta instancia? La creación del hombre, ¿no es cierto?, es de alguna manera la intención de Dios, si se podemos hablar de la intención de Dios, acuérdense que aquí el lenguaje va quedándose corto, ¿ya? La intención de Dios es experimentar la materia, experimentar, la experimentación. Entonces, este Adán primero lo tenía todo menos la experiencia. Ahí está el punto. Es decir, la experiencia significa el conocer el mundo de la materia. ¿Por qué razón? Porque ocurre que al crearse el ser humano, ¿no es cierto?, es creado, de acuerdo al lenguaje alquímico, por el Alcahest. El Alcahest es el Dios creador en la alquimia. Y a instancias del innominado, que es el equivalente al, digamos, en el budismo Zen, al Tao, es el todo absoluto, del que no se puede decir ni hablar nada porque lo que se diga va a estar mal dicho dado que no lo va a completar. El innominado en el lenguaje alquímico es ese ser perfecto que habiendo creado al Alcaest, como Dios creador, valga la redundancia, el Dios creador o Alcaest, que es el mercurio perfecto en el lenguaje alquímico también, crea al hombre a instancias del innominado. ¿Ya? Entonces, el nominado instruye al Alcaes para que crea al hombre. Y lo crea, repito, a su imagen y semejanza. Pero ustedes deben entender que obviamente para que se produzca esta creación, para que descienda en un nivel esta existencia previa del innominado, tiene que crearse, aparece ahí la dualidad inmediatamente.
Entonces, cuando se crea al Alcaest, que es el dios creador, que es la luz iniciática de los masones, si algún masón está escuchando, sería bueno que ponga atención, porque esa luz iniciática que está en los templos masónicos, simbolizada por una estrella y una letra G, esa es la luz iniciática, ese es el Alcaest de los alquimistas. Entonces, lo que sucede en este escenario es que debe crearse la contraparte del Alcaest, que es el caos. Entonces, está el Alcaest como Dios creador y está el caos como su contraparte. Entonces está la luz, que es el Alcaest, y está la oscuridad, que es el caos. Así comprendido entonces la dualidad, lo que ocurre, por tanto, es que cuando sucede este fenómeno de que el Adán primero, aletargado, no podía hacer nada porque todo lo tenía, no quería hacer nada porque todo lo tenía, menos la experiencia, podríamos decir algo así como que el Adán primero sabía, pero no sabía que sabía. Eso es un poquitito la manera de explicarlo. Aunque parece un juego de palabras, pero no lo es. Sabía, pero no sabía, no era consciente que sabía. Entonces, lo que hace el Innominado, instruye al Alcaes para que solucione esta situación. Y el Alcaes, como Dios creador y perfecto que es también, entonces, lo que hace es cumplir la instrucción del Innominado, y lo que hace es que toma a este Adán primero, que está en esta condición de aletargamiento y que es, repito, es un ser andrógino, es completo, tiene todo dentro de sí, lo toma y lo parte en dos y divide sus polaridades en la polaridad femenina y la polaridad masculina. Y entonces lo parte en dos. Y en ese momento lo lanza a estas dos partes a los abismos del caos. El caos está formado por dos miasmas, que son Sol y Luna en el lenguaje alquímico. No se confundan, esto no es el Sol y la Luna astrológica o astronómica que nosotros conocemos. Es un uso de un lenguaje alquímico para justamente poder esconder la enseñanza. Mantengan siempre, por favor, les pido presente, que el lenguaje alquímico así usado era justamente para evitar que existiera, que se conociera lo que estaban diciendo. Entonces lo ocultaban acá. Entonces, al caer en el caos, ahora este Adán segundo, ahora que está minimizado, ¿no es cierto?, dividido en dos, en hombre y mujer, cae a los abismos del caos y ahí se olvida de su origen. De ahí viene el olvido del que hablaba Platón, Sócrates y Platón, por supuesto. Entonces, cae en los abismos del caos, es embadurnado por el caos, Sol y Luna, ¿no es cierto? Y queda entonces absolutamente aletargado, una especie de larva carnal, podríamos decir, el ser humano, y se olvida absolutamente de su origen divino, de dónde viene, y se identifica con la materia, se identifica con el caos. Esta identificación con el caos es lo que genera todo el conflicto humano. Aquí parte el conflicto humano, el problema humano, digámoslo así. El problema humano consiste en que, siendo nosotros seres perfectos, hemos caído, ¿no es cierto?, en el caos, y estamos en el lugar que no nos corresponde. No nos reconocemos, nos hemos olvidado de nosotros mismos. Por tanto, estamos errantes en un mundo extraño y desconocido para nosotros. Entonces el ser humano, así, en esta condición, se identifica con la materia y obviamente vive en el mundo del caos, que es el mundo creado, el mundo de la materia, pero naturalmente, dado que su conciencia está absolutamente fuera de la realidad de su origen, en su accionar cometerá error tras error, porque cometerá equivocaciones. Se ha olvidado del amor, se ha olvidado de todos los grandes arquetipos de la vida. Solamente en él queda una suerte de añoranza. Es un recuerdo leve de quién fue. Por eso todos los seres humanos, fíjense ustedes lo que nos pasa a los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos un recuerdo, unos más fuertes, otros menos fuertes, pero tenemos ese recuerdo de nuestro origen. Está muy olvidado, pero hay un eco en el fondo que resuena y que nos da la impresión de que por ahí va la cosa, pero a veces el caos en la materia es más fuerte y nos arrastra de nuevo para acá. Entonces, y aquí estamos llegando al tema de la piedra filosofal, tengan paciencia. Entonces, cuando el ser humano está en esta condición tan rebajada, en que su conciencia está tan incluida en la materia, en que hay un olvido total, ese es el hombre, podríamos decir nosotros, más bruto que podemos conocer.
el hombre más salvaje, criminal, qué sé yo, etc. Todos los adjetivos que a ustedes se les puede ocurrir negativos, los tiene ese hombre absolutamente primitivo, cuya conciencia está completamente invadida y rodeada de materia, y en este caso sería de caos, ¿ya? Entonces, en el lenguaje alquímico se le llama a esta condición la piedra bruta. La condición de piedra bruta, en el lenguaje alquímico, es la condición del hombre, ¿no es cierto?, que está en ese estado de conciencia muy rebajada, muy abajada. Incluso en el lenguaje alquímico se enseña que, bueno, estamos rodeados, digámoslo así, de sol y luna, como dijimos recién, donde la luna es un elemento mineral, en tanto que el sol es un elemento metálico. Entonces caemos en este mineral que es la luna, nos embadurna la luna, y como si fuera poco, en esta caída en el caos, quiero decir, como si fuera poco, viene el sol, el metal, y nos sella por fuera. Y quedamos nosotros absolutamente aprisionados, y por lo tanto nuestra conciencia aprisionada dentro del caos. Entonces, esta condición de sol y luna atrapando nuestro ser interno, en el lenguaje alquímico se nos dice que nosotros somos mercurio puro, que es un sinónimo de la palabra álcaes. El álcaes es mercurio. Lo que pasa es que se menciona el álcaes como para hacer la diferencia con el dios creador. Pero el álcaes, en su esencia, es mercurio. Y nosotros, por tanto, somos mercurio puro, ¿ya? Es ese Adán primero que hablábamos delante. Mercurio puro, perfecto, intocable, inmancillable, inmutable, perfecto. Este mercurio puro, entonces, quedó prisionero, repito, de estos dos miasmas, y por lo tanto se produce este gran y grave problema que es el olvido. Y nos olvidamos de nuestro origen, nos olvidamos de quién realmente nosotros somos. Hemos caído en una especie de verdadera amnesia espiritual, en este caso, que nos ha hecho olvidar realmente quiénes somos. En ese escenario, repito entonces, este Sol y Luna muy compactos, muy fuertemente, nos tienen prisioneros. Ese es entonces, esa condición del ser humano es la que se conoce como la condición de la piedra bruta. Nuestro nivel de conciencia, en ese caso, es un nivel de conciencia de piedra bruta. Bueno, este escenario, ¿no es cierto?, de piedra bruta, en que nuestra conciencia está tan sumergida, produce, como decíamos un momento atrás, que nosotros nos vayamos equivocando permanentemente, cometemos errores. El desamor es la principal causa de los errores de la humanidad, de verdad lo es. Fíjense ustedes, se dan cuenta, la falta de amor, la falta de solidaridad es la principal causa de los errores que cometemos los seres humanos. Y bueno, dicho eso, evidentemente los grandes errores nuestros han sido esos siempre. ¿Y qué ocurre con este hombre muy enquistado, este hombre piedra bruta? Que va cometiendo errores, ¿no es cierto? Y esto va sucediendo en diferentes encarnaciones, porque va implícito, acá, que yo no lo he mencionado, pero va implícito el concepto de la reencarnación. Es decir, este, este ser perfecto que nosotros somos, que cayó en la materia, dentro del mundo de la materia va pasando por distintos momentos de diferentes encarnaciones. Entonces nosotros encarnamos en un cuerpo físico, en una familia, con padre, madre, qué sé yo, familia y todo lo demás. Y vivimos ahí, nacemos, envejecemos y morimos y volvemos a encarnar otra vez en el sentido, con el objetivo, digamos, de tener la experiencia. La experiencia nuestra es la razón de la reencarnación. En la medida en que nosotros vamos cometiendo errores en nuestras distintas encarnaciones, se va generando una condición de acción y reacción que es conocida como la ley del karma, que cuando yo hago una acción, de cualquiera que ella sea, buena o mala, entre paréntesis, hago una acción, esta va a tener una reacción. Como en términos generales, el ser humano en esa condición de piedra bruta comete muchos errores, va generando un karma, digamos que es un karma más bien doloroso, y que le hace volver a encarnar, y volver a encarnar, y volver a encarnar, hasta que se vaya dando cuenta, nos vayamos dando cuenta, de quiénes somos realmente. Y estas encarnaciones sucesivas producen dolor. El dolor es vehículo de conciencia, decía Siddhartha Gautama, y es así.
el dolor permanente por las equivocaciones, porque si yo me equivoco, si yo hiero, si yo mato, de alguna forma eso se me devuelve. Esa es una ley de la vida, es una ley inmutable, digamos. Así que está representada por la ley del karma. Pero lo que pasa es que no me gusta mucho usar la palabra ley del karma porque se asocia esto a lo malo. No, también es lo bueno. Porque si yo hago buenas acciones, también voy a recibir buena retribución. Es como quien dice, cosecharás aquello que has sembrado. Eso es un poco la ley del karma. Pero como nuestra conciencia ha estado muy rebajada y nuestro vibrar ha sido muy bajo, en general hemos ido cometiendo error y por lo tanto se nos devuelve en forma de dolor. Y vamos sufriendo encarnación tras encarnación. ¿Qué es lo que pasa, dice la alquimia, con el hombre que le pasa, que vive esta situación? Llega un momento en que se cansa, nos cansamos. Ya no queremos más. Es algo, tantas veces, tanto sufrimiento, tanta decepción, tanto dolor, tanta desazón, genera en el hombre un agotamiento, un cansancio, un no querer vivir más de esta manera. Y la alquimia dice que cuando eso pasa, esta sal, que es la mezcla de sol y luna, que decíamos que es muy compacta, comienza a soltarse un poco, se separa un poquitito. Y el sol y luna se separan, se dividen. Siguen siendo caos. Sigue el hombre estando metido en el caos, pero ese deseo de buscar una salida para ese dolor, dice la alquimia, está simbolizada por la separación de sol y luna. Es como el comienzo del camino hacia el despertar. El primer paso en el camino hacia el despertar es abrir los ojos, es empezar a buscar. Aunque busquemos equivocadamente, no importa, pero hay una búsqueda. Dejamos de ser tan brutos que no buscamos. Ahora sí, somos brutos, pero empezamos a buscar por lo menos. Y en esa separación, entonces, la alquimia dice que se produce la segunda piedra, que es la piedra de los filósofos. Entonces, la piedra de los filósofos es la piedra del buscador. Cuando nos transformamos en buscadores, después de haber dejado atrás la piedra bruta, nosotros, en el lenguaje alquímico, somos ahora la piedra de los filósofos, ya no es la piedra bruta. La piedra de los filósofos. Ese es el camino del buscador. Y ahí entonces el hombre y la mujer, por supuesto, cansados del dolor, buscan un camino espiritual. Y entonces pueden hacer muchas cosas. O entran a una, no sé, forma religiosa, a una escuela de filosofía, a una escuela iniciática. Hay muchos caminos que el hombre puede adquirir, alcanzar, digamos, para llegar a este encuentro consigo mismo. Entonces, dice la alquimia, ahora, volviendo al camino alquímico, la alquimia dice entonces que una vez que Sol y Luna se han separado, se produce lo que se conoce como una boda alquímica. Y esta boda alquímica es un matrimonio, digámoslo así, es una boda entre el Sol y la Luna, ¿ya? Entre el Sol y la Luna. Y el producto, el hijo, digámoslo así, de este Sol y Luna, se conoce con el nombre de azufre. Entonces, el primer producto, digámoslo así, del paso del hombre a transformarse en piedra de los filósofos es la producción del azufre. El azufre, que nuevamente se usa no es el azufre que compramos en la droguería, ¿no es cierto? Ni que se usa, no. Es un símbolo. El azufre en la alquimia simboliza la materia, perdón, simboliza la inteligencia. Es una condición de la materia, es decir, se ha logrado sacar de este Sol y Luna, que son materia, acuérdense que son caos, ¿no es cierto? Este Sol y Luna, en su matrimonio, en su boda alquímica, generan un hijo que se conoce con el nombre de azufre. También lo vamos a ver nosotros en los símbolos alquímicos como un león verde. Lo van a encontrar como un león que aparece ahí que está matando, se está comiendo al sol, ¿ya? Incluso al sol se le ve cayendo sangre. Es una imagen bien conocida en la alquimia. Ese es el azufre, que es el primer producto del trabajo del alquimista en esta boda alquímica. No es primera, porque hay una anterior. Entonces, siendo el azufre el primer producto, ¿qué significa desde el punto de vista del ser humano? Inteligencia. El azufre es inteligencia, es decir, esta es una acción, ¿no es cierto?, que genera en el buscador la inteligencia, pero no es una inteligencia como la que nosotros conocemos común y corriente, no, es una inteligencia de carácter superior, es una inteligencia que nos permite discriminar entre lo verdadero y lo falso. Entonces, en este trabajo alquímico que se realiza, es
¿no es cierto? El azufre lo que se está produciendo, que es inteligencia. Cuando el ser humano alcanza a generar, a producir inteligencia, se va produciendo en él una mejora en su propio entendimiento, ¿ya? Entonces, este proceso de Sol y Luna para generar azufre se produce dentro del ser humano. Y ustedes van a encontrar en la Biblia, no me acuerdo en qué parte, pero cuando el rey Salomón le da instrucciones al arquitecto y constructor Hiram Aviv para que construya el templo. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes lo pueden recordar, no me acuerdo yo en qué parte está, pero dice claramente, y le da instrucciones a Hiram Aviv para que lo construya. Entonces, las instrucciones principales están constituidas por las dos columnas de la entrada del templo. El templo es un símbolo, ¿ya? El templo, claro, no dice el templo de Jerusalén, perfecto, muy bien, el que usaron los templarios en su momento, las ruinas que usaron los templarios en su momento, de acuerdo, pero es un símbolo del ser humano. Lo que está haciendo, en definitiva, el rey Salomón, ¿no es cierto?, es instruir a Hiram Aviv para que construya y haga al ser humano. Es simbólico esto. Y habla entonces de las dos columnas. Una columna se llama B o Boaz, la otra columna se llama J o Jaquín. Bueno, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque esta boda alquímica entre Sol y Luna se produce dentro de la columna B. Es una columna hueca. Dentro de la columna hueca están los materiales del trabajo. Y dentro de la columna B o Boaz está Sol y Luna. Este Sol y Luna, entonces, son los que se casan para tener su hijo, que es, repito, el azufre, en el lenguaje alquímico. En la columna que está frente, porque están una al lado de otra, entonces está al frente o al lado, ¿no es cierto? La columna Jaquín. Dentro de la columna Jaquín está prisionero el Mercurio, es decir, nuestra parte espiritual, dentro del símbolo alquímico, ¿no es cierto? Entonces, dentro del símbolo de las columnas, la columna J, está prisionero, está encerrado el Mercurio, que es nuestra parte espiritual. Entonces, vamos ya llegando a la piedra filosofal. Entonces, cuando dentro de la columna B, Sol y Luna producen su interacción, ¿no es cierto?, y generan el azufre, este azufre empieza a subir, ¿no es cierto?, porque ya es el hijo, ya no es padre, no es Sol y Luna, ya se transformó en azufre, Sol y Luna se transformaron en azufre. Entonces empieza a subir por la columna hacia arriba, hacia la parte superior. Pero simultáneamente, durante este trabajo en la columna B, por simpatía, ¿no es cierto?, se produce una acción en la columna J, una irradiación que va desde la columna B a la columna J, y esta irradiación hace que el mercurio, ¿no es cierto?, prisionero, mercurio coagulado, mercurio prisionero, repito, es la mejor manera de explicarlo, que está en la columna B, empieza a soltarse. Lo que lo tiene sujeto al mercurio en esa columna se empieza a liquidificar. Y entonces el mercurio también empieza a salir por la columna J hacia lo alto, y en paralelo va subiendo el azufre, y cuando salen los dos en la parte superior de las dos columnas, se unen y forman el arco real de la alquimia. Cuando forman el arco real de la alquimia, se produce la piedra filosofal. Llegamos finalmente a lo que era la piedra filosofal. Entonces, la piedra filosofal, en el lenguaje alquímico, es justamente la unión del azufre, producto del trabajo de Sol y Luna, en la columna P, con el mercurio liberado, que se libera gracias a la acción del azufre. Entonces se unen arriba en el arco real. Y ahí aparece una tercera columna, que es la columna del medio, que no está ejemplificada, que no está físicamente expresada en el templo del rey Salomón. Pero ahí aparece una tercera columna. Y esa columna entonces es donde radica lo que se conoce en el lenguaje alquímico, de nuevo, la palabra revis, describe lo que se produce en esta unión. El revis. Revis. Re de la raíz res o cosa, y vis de la raíz dos. Entonces, algo formado por dos cosas. Claro, porque una cosa es el azufre y la otra cosa es el mercurio. Se unieron y formaron el revis. El revis es de color blanco, es la purificación de la materia por una parte y su coronación al unirse con entonces el mercurio. Este escenario de la formación del revis, ¿no es cierto?, del arco real, nosotros lo vamos a seguir está en los cuentos tradicionales.
muy simple. Por ejemplo, cuando la Bella Durmiente es despertada por el príncipe. Claro, la Bella Durmiente es el Mercurio que yace en la columna J, prisionero. Y el príncipe, que encuentra a la princesa y le da el beso de amor y la despierta, es el azufre. Entonces, este es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en los cuentos infantiles tradicionales, no los modernos, los cuentos tradicionales son iniciáticos y son alquímicos en muchos sentidos. Entonces se produce repito, este arco real, se forma el Revis, que es una condición superior de la existencia de la materia, producto del trabajo alquímico, y ahí se conforma entonces, este Revis viene a ser la piedra filosofal. Y la piedra filosofal, en otras palabras, es la perfección del hombre. ¿Y por qué se dice? Nosotros hemos escuchado míticamente o en los cuentos que la piedra filosofal la buscaban porque decían que todo lo que tocaba, ¿no es cierto?, se convertía en oro. Por eso que la buscaban para poderse hacer millonarios. Pero resulta que el alquimista no tiene interés en hacerse millonario. Tiene interés en vivir y en desarrollarse. Pero es esencialmente verdadero aquello de que la piedra filosofal lo que tocaba lo convertía en oro, porque simbólicamente, si el ser humano se transforma, él en piedra filosofal, porque es él el que se transforma, somos nosotros los que nos transformamos en una piedra filosofal, entonces todo lo que nosotros toquemos, digamos, todo lo que nosotros contactemos, lo vamos a elevar. A eso se refiere la piedra filosofal cuando dice que eleva o transforma todo en oro. Y ahí entonces finalmente hemos llegado a lo que es la piedra filosofal finalmente. Ese es el concepto esencial que enseña la alquimia tradicional respecto de lo que es la piedra filosofal. Y ese es un camino que continúa, porque no termina ahí solamente. He explicado lo que es el acceso o llegar al nivel de la piedra filosofal. Pero obviamente es un camino que continúa para el alquimista, porque esa piedra filosofal o ese revis, que es un revis primero, le llaman también o revis blanco, posteriormente, en la continuación con los procesos alquímicos posteriores, se va finalmente a transformar en un revis rojo, ¿ya? Es decir, un revis más perfecto todavía del que ya se había logrado. Y ese revis rojo es un estado de nivel, es un nivel de conciencia de maestro ascensionado. El estado revis rojo, en la continuación del camino alquímico, es lo que también en la filosofía tradicional hindú podemos hablan de nirvana. El llegar al nirvana, ¿no es cierto?, que es el haber llegado al nivel más alto de la conciencia humana y ya deja de ser humano porque está mucho más allá. Ese es el mismo nivel del que habla la alquimia cuando se refiere a la llamada, al llamado revis rojo. También se le conoce como piedra roja, es otra manera de usarlo también. Así es que eso es, mis queridos amigos, de qué hablamos cuando hablamos de la piedra filosofal. Es la piedra finalmente completamente purificada, completamente transmutada en luz. Porque en definitiva, esa piedra filosofal de la que estamos hablando se constituye en el ser humano en un cuerpo, y ese es el cuerpo de luz. Nosotros vivimos entonces, pasamos de tener este cuerpo físico, este cuerpo de carne, a través del trabajo alquímico se va a transformar en un cuerpo de luz. Y transformándose entonces en un cuerpo de luz, estaremos en un nivel de conciencia completamente diferente al que nosotros conocemos. Ya la condición humana ha sido, en ese caso, superada y la alquimia ha cumplido la tarea de llevar al hombre hacia los más altos niveles de la posibilidad que tiene el ser humano de alcanzar. Eso es. Si tienen alguna pregunta, encantado. Gracias. Gracias. No lo conocía eso. Un juguetito que tengo yo por aquí, como Sí, antes YouTube bueno. te dejaba hacer ruidos y poner cosas, lo quitamos hace años, pues ahora ya me compro yo los aparatos. Está bueno. Pues ha sido alucinante. Se me ha gustado mucho. Qué bueno. Yo le he hecho la pregunta aquí a través del chat a la gente lo que ellos opinaban, ¿no? Y cada uno ha dicho mi versión, sin saber lo que ibas a decir, quiere decir que yo no tenía ni idea de lo que ibas a decir. Yo he dicho, yo creo que es la transmutación del hombre cuando toma conciencia, es decir, cuando llega al absoluto y tiene el control total de lo que sucede, ¿no? Es decir, cuando tomas conciencia. Y tú me has dicho, es un ser que explota en un ser de luz. Digo, pues debe ser lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Está perfecto. Te he dicho con otras palabras, pero es exactamente lo que tú dijiste.
Eso es. Así que súper, súper bien. Familia ganado yo. Y no tenía Mira, ni idea. había hecho una apuesta. Qué bien. Bueno, en el chat Ah, animando a la gente que dijera sí, cada por uno lo que supuesto. pensaba. Está bien, está bien. Bueno, Bien. yo, por ejemplo, conozco varios alquimistas que, vamos a hablar, han trabajado la transmutación del oro alquímico, ¿no? Y uno me dijo en concreto que le salía más caro los productos que al final el resultado final de lo que era Claro. la transmutación química. Pero también me comentó que cuando él antes había llevado oro, vamos a decir, a bancos, que ahora no se podía hacer eso, porque decían que el oro alquímico se sabe, ¿no? Cuando es oro alquímico porque es incluso más puro que el que es natural o Así tiene es, una pureza más grande. así es. Entonces saltan como las alarmas. Es decir, tú llevas un lingote de oro a un banco cualquiera y saltan las alarmas y te persiguen, porque está prohibido el oro alquímico ponerlo dentro del sistema Ah, oscurati. claro, porque pidan que se puede producir una especie de superproducción de oro, ya entiendo. Sí, sí. Bueno, el secreto es que entonces toman ese oro, lo fundan con algún otro metal en un porcentaje y no parece tan puro. No, está bien. Está bien, no, pero sabes lo que tú dices, Luis, es muy cierto, porque Sí. hay anécdotas en la época de la Edad Media con los alquimistas que a ellos les pasaba algo parecido, porque ellos a veces tenían que producir un poco de oro para su sustento, ¿ya? Producían pequeñas cantidades. Y por supuesto tenían que irlo a vender. ¿Y dónde lo compraban? Se lo compraba un comerciante de oro y se daba cuenta, ese comerciante de oro, que este era oro alquímico y pasaban riesgo. Muchos de ellos tuvieron que arrancar y perdieron su oro porque los denunciaban y tú sabes que ahí el castigo era mucho más violento y perdían la vida y qué sé yo. Sí. Pero es verdad, el oro alquímico es purísimo. Hoy en día la siguen perdiendo. De hecho, Sí. es pena de muerte el que hagas oro alquímico y lo metas en la red. Tú puedes tener oro alquímico para ti, pero si lo metes dentro del sistema, van y te matan. Yo conozco gente aquí hace Wow. unos 15 años en Venecia que mataron a una reunión de alquimistas, mataron a unos cuantos. Y eso me lo contó el Wow. padre de Iván, que es alquimista. O sea, hubo un problema Caramba. bastante grande con ese tema. Sí, sí, estaban hablando de hacer ciertas cosas y se los llevaron a todos. Caramba, las fuerzas oscuras actúan. Yo, Caramba, ¿eh? yo estuve también, conocí, no te puedo decir el nombre porque no me acuerdo, no es que no quieres, que a veces yo los nombres los pierdo. Hay una persona aquí en Cataluña que era italiano, que en Andalucía, él tenía un laboratorio alquímico, también de espagidia sobre todo, pero él consiguió hacer una cura que tú te tomabas y te curabas de todo. Y a este hombre le hicieron un ataque también en su casa en Cataluña y bueno, a él lo inundaron, pero es decir, se creó un fuego, se creó una historia y él pudo salvarse, pero claro, ya quedó muy dañado, pero la pócima que él tenía para él autocurarse se perdió en la quema y el tratado alquímico también lo perdió. Entonces Caramba. se fue a Andalucía y estuvo 3 o 4 años, yo estaba en su casa en Andalucía, estuvo 3 o 4 años intentando volver a hacer la misma fórmula y no lo consiguió, entonces se murió. Pero él a la gente le daba una microdosis de ese liquidito y curaba a la gente de cualquier enfermedad. Era también un sistema de espagiria. Muy Sí, bueno. no, como decíamos, los espagiristas hicieron cosas maravillosas. Bueno, ahí está demostrado que, caramba, los intereses económicos son muy potentes, ¿eh? Porque claro, si eso que creó este señor se hubiera popularizado, se acaba la industria farmacéutica, definitivamente, se acaban las enfermedades. Es que Caramba, ¿eh? hoy en día hay tratados ya de cosas que acabarían con las farmacéuticas. Es decir, sí que Sí. existen cosas, lo que pasa es que hoy en día se está trabajando mucho con la bioresonancia. Las famosas camas Medbed son Ujú. trabajos de bioresonancia que esto va a acabar totalmente con la farmacéutica. Las máquinas que nosotros tenemos, los Haley, van en la misma línea, utilizan el mismo sistema. O sea, es decir, y bueno, los que somos terapeutas, que sabemos sanar con sanación pránica como con biodescodificación, también curamos cualquier cosa. O sea, es decir, ya hay la respuesta para quitar la farmacéutica. Por eso a mí me cerraron el canal con 1 millón de suscriptores, porque hablemos de técnicas y cosas que Wow, sin tener que ir al médico te curabas. Entonces, claro, bueno, tú claro. puedes ir al médico, nosotros Ah, decimos que todo el mundo vaya al médico, sobre todo para que le hagan las pruebas y sepa lo que tiene, ¿no? O sea, el médico te va a decir realmente qué es lo que tiene. Tú a partir de ahí lo trabajas o con farmacología o con productos naturales. Nosotros hablamos de productos naturales, bueno, yo tengo muchos amigos también de espagiria, pero de otras técnicas y hoy en día se puede curar todo. Lo que pasa que, claro, las farmacéuticas lo tienen sí. comentado. Entonces, No, en el momento que hablemos, vamos a llamarle líquido amarillo, no se puede decir el nombre, sí. C punto de punto, ya sabéis, ahí fue cuando nos dieron el choque fuerte eso y cuando hablemos de plantas de poder como
bueno, ciertas plantas que curan el cáncer y otras enfermedades, ¿no? Y ahí fue cuando nos cerraron el canal, pero o sea, YouTube te cierra por strikes, según sus Claro, políticas. A nosotros claro, nos ellos cerraron van a tener sin argumentos. strikes. Nos cerraron ilegalmente, sin strikes. De la noche a la mañana nos dijeron, nos tumbamos el canal, punto y pelota. No hay strikes aquí. Aquí es el gobierno que te lo cierra. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas han dado a por Claro. ellos. O sea, si tú Caramba, tienes un canal que empoderas, a por ti van. claro. O sea, por Caramba, eso digo caramba. que hablar de la alquimia tiene su para qué. Sí, no, sí, seguro, seguro. Bueno, ese es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, se transmutará, no te preocupes, para eso Sí, somos. se va a transmutar, yo estoy seguro, y se está transmutando. Es decir, naturalmente están las fuerzas del mal, eso, ¿no? Es decir, hay que ser ingenuo para desconocerlo. Y están las fuerzas de la luz, y tú tienes que elegir en cuál lado quieres estar, punto. Si estás en el lado de la luz, trabaja fuerte, sigue adelante, pero hay que saber que va a reaccionar la oscuridad. El caos reacciona, no, sin ninguna duda. Sí, sí, nos Sí, han pegado una vez, nos pegarán 3. Bueno, ya me han sí. cerrado 9 canales, ¿eh? O sea, cerrar ya me han cerrado 9 y tengo 3 con strikes, o sea que la lucha sigue. Pero bueno, al final todo se pondrá en su sitio. Vamos a Sí. hablar un poquito de la alquimia tradicional de alto grado, que es esta formación que tenemos. Un curso consta de 10 sesiones de 2 horas de duración, con Javier, lógicamente. La alquimia tradicional de alto grado se llama. Tenéis aquí las fechas. Lo digo aquí que lo estoy poniendo en pantalla. La gente que nos estáis viendo en audio, bueno, que nos estáis escuchando con el audio, yo os diría que entrarais en aulaspandora.com, buscáis autor, vais directamente a Javier Acuña y desde ahí tenéis la formación y el texto con todo lo que se va a hacer. El curso incluye material de PDF, lo realizaremos tipo Zoom. En un curso solo se puede emitir en directo. Se dará acceso a la grabación de la sesión solo a los alumnos que inicien el curso en directo y durante un tiempo limitado, ¿no? Aquí tenéis todo el texto del curso de alquimia tradicional, lo que representa, ¿no? El temario general del curso. Lo digo porque es mejor que entréis y lo leáis todo, porque así os seguro que de esa manera os convencéis. Pero mira, en el temario general, introducción a la alquimia de origen, Egipto, países del Kem, masones operativos, cosmología y génesis, la gran caída o la expulsión del paraíso. Temario brutal. O sea, es decir, buenísimo. Lo único que tengo yo aquí, Javier, es el tema de, ¿cómo se dice? Que justamente cuando tú haces el curso, yo estoy haciendo directos aquí en casa. Bueno, pero lo vas a poder ver, lo vas a poder ver. Sí, sí. Sí, va a quedar grabado. Ahí está. Bueno, ¿qué más puedes comentar, Javier, de esta formación que quieras comentar? Mira, lo interesante de esta formación es que nosotros en 10 sesiones, porque siempre es poco 10, pero también el curso no puede ser mucho más largo, las sesiones duran 1 hora y media, pero en la práctica siempre duran 2 horas, ¿no? Pero no importa, porque hay preguntas al final y todo esto. Básicamente consiste en entregar todo el conocimiento alquímico compendiado en estas 10 clases, y aquí se entrega lo fundamental del conocimiento alquímico y nos apoyamos en 4 textos, en 4 libros alquímicos. Uno es La puerta abierta al palacio cerrado del rey de Ireneo Filaleteo. Los dos libros más conocidos de Fulcanelli, que son Las moradas filosofales y El misterio de las catedrales, y el libro Las 4 alas de Mercurio de Apiano León de Valiente. Esos son libros alquímicos y en ellos están, si bien hay muchos más, yo no digo que los otros no sirvan, estoy diciendo que hemos tomado estos 4 porque ahí están muy bien expresadas las ideas alquímicas fundamentales. Entonces, en estas 10 sesiones lo que hacemos es entregar estos conocimientos teóricos de la alquimia y promediando el curso, es decir, a partir de la clase número 6, como son 10, a partir de las 6, entregamos el ejercicio, que es un ejercicio alquímico práctico, que es justamente el que realizaron los alquimistas tradicionales, el que trajeron el que trajeron los templarios, porque ellos trajeron la alquimia al mundo occidental, la recibieron de parte de los sufíes, y ese conocimiento ha perdurado hasta el día de hoy. Nunca ha quedado, a ver, quiero decir, nunca se ha deformado. Está exactamente igual como lo trajeron los templarios y como lo hicieron los alquimistas tradicionales. Y nosotros lo entregamos en de la clase número 6 para adelante. Yo les quiero comentar, porque como esto puede parecer un poco raro, lo que pasa es que yo lo recibí de un alquimista tradicional. O sea, el conocimiento alquímico se transmite de la boca al oído. Entonces, es una realidad que, no, digamos, siempre se ha hecho así.
Por otra parte, y es muy importante, los alquimistas tradicionales nunca dieron su nombre real, es una costumbre. Yo lo recibí de Apiano León de Valiente. Y claro, su nombre real es otro. Pero lo que quiero decir es que es un conocimiento, repito, transmitido de boca a oído, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a entregar en este curso, y por eso es que nos hemos esforzado por hacerlo de la mejor manera posible, que los alumnos reciban de la mejor forma este conocimiento, para que ellos a su vez luego queden solos, digamos, solos en el sentido de que con este conocimiento pueden seguirlo practicando y realizando más adelante, ¿no? Así es que fantástico si se inscriben, porque nos vamos a encontrar en nuestras clases de alquimia el día 18 de mayo, que es el inicio. Pues yo desde aquí os digo que es muy interesante el curso, que no os lo perdáis, que si realmente queréis tener conocimiento que se llama hermético, esotérico o tradicional, aquí lo tenéis. Antes os quería comentar también, entráis a la opción de comprar, le deis a finalizar compra, y cuando entréis os van a dar 4 opciones de pago. Las 3 primeras, que son tarjeta de crédito, opción 1, opción 2, esto funciona perfectamente, PayPal para todo el planeta también, pero la gente que quiere hacer una transferencia bancaria, que sería la cuarta opción, depende de qué países entre España y ese país, lo mismo no te deja hacerlo. Yo sé que en Europa sería correcto, en Estados Unidos también, pero a lo mejor con algunos países, dependiendo la banca y el país, pues dan problemas. Entonces, las 3 primeras serían las opciones correctas para esos países. Luego deciros también que aquí tenéis un signo de WhatsApp, ¿no? Este círculo de WhatsApp que está en movimiento. Aquí, si veis que la página no carga, que no podéis hacer la compra, que tenéis cualquier problema, necesitáis más información, Iván Mercader os atenderá en el momento que él pueda. Le ponéis un texto o un audio y él os dirá un poquito cómo va el tema. Y ahora vamos a pasar, a ver, estamos ya en tiempo, pero vamos a colar alguna preguntita. De Raúl dice, la alquimia tradicional, entendiendo que es un trabajo interno, la espagiria para trabajar con esencias naturales, ¿hay un nombre para la rama que es más química, para lo del oro? La verdad es que no es que exista un nombre, Raúl, para el tema del oro. Simplemente significa que el trabajo de la espagiria es el que trabaja con esencias naturales, con los metales, qué sé yo, y buscando soluciones, buscando caminos, ¿eh? Entonces, no hay un nombre especial, ¿eh? Eso es lo que te puedo decir. Entonces, lo que sí se establece es que la alquimia, así a secas, o la alquimia tradicional, es el trabajo de carácter espiritual, en tanto que la alquimia lleva al campo de la experimentación, ¿no es cierto?, con esencia y todo esto, y con la espagiria se obtienen cosas también muy buenas, remedios excelentes, han hecho un gran beneficio a la humanidad los espagiristas también, sin ninguna duda. Pero no hay un nombre especial a tu pregunta, Raúl. Vamos a Kevin desde Perú. Buenas tardes, Luis Javier desde Perú. ¿También se puede hacer alquimia a otros metales? Muchas gracias por su tiempo. Por supuesto, se parte de la base de que desde el punto de vista alquímico, el oro es como el metal más noble de todos, ¿ya? Aunque hay otros metales más caros, como el platino, ¿no? Pero el oro, desde el punto de vista de la expresión alquímica, el oro es como luz condensada, dice la alquimia. Entonces, por supuesto, se puede fabricar, digamos, el oro desde el punto de vista del trabajo alquímico para transmutarlo a partir de cualquier metal inferior. Puedes partir del plomo, del cobre, de la misma plata. Entonces la transmutación transformará en oro cualquier metal si el trabajo está bien hecho. Así es que desde cualquier otro metal se puede hacer, Luis. Perdón, Ahí está. Bien. No, que quería comentar que nosotros normalmente hacemos en Caja de Pandora, llevamos 13 años dando un contenido gratuito, ¿no? Pero si quieren un contenido más profesional, pues se entran en Aulas Pandora y hacen estas formaciones. También ayudan en un win-to-win a que también las personas que estamos trayendo puedan también ellos seguir adelante y nosotros también con lo que llevamos. Entonces, nosotros no somos de pedir dinero a nadie, ya sabéis que no estamos todo el día con eso como otros canales de YouTube, pero sí os pedimos que hagan formaciones porque nos ayudaréis a tirar hacia adelante. Ahora con lo de la pandemia ya YouTube no da dinero, otras cosas tampoco, entonces necesitamos que la gente que también ve todo gratuito de vez en cuando también se implique en formaciones, ¿no? Porque nos ayudaréis a nosotros también. Y creo que esta formación
pues brutal. O sea, el que no lo haga, la verdad es que se va a perder algo interesante. Es de las formaciones que hay este año que a mí personalmente más me interesa, ¿no? Entonces, no os la perdáis porque vais a perder algo realmente bueno. Pues muchas gracias, Javier, por haber estado otra vez Oh, con nosotros. gracias a ti, Luis, y gracias a quienes nos estaban escuchando también. Ha sido un gusto. Será hasta la próxima. Bueno, para contactar contigo, si quieren, aparte de lo que tú haces externo, bueno, Sí, ahí. está nuestro, gracias Luis, está nuestro Instagram, que es Alquimia Tradicional, tal cual, Alquimia Tradicional, todo juntito, y en el Facebook también, Facebook Alquimia Tradicional. Ahí nos van a encontrar, ahí hay varios temas, hemos subido información interesante, así es que fantástico si nos pueden visitar también en nuestros canales de redes sociales como Instagram y Facebook. Alquimia Tradicional, todo juntito. En la descripción del vídeo tenéis los datos de Javier por si queréis contactar con él para seguir con el tema, que yo sé que también hacen formaciones y otras cosas. O sea, que Sí. aprovechar de todo lo que hacen ellos. Hay que jugar aquí a todas las Sí, bandas. sí, sin duda, sin duda. Ahí está. Pues muchas gracias, Javier. Un placer. Ok, gracias Luis, ha sido un gusto verte y conversar. Adiós, hasta la próxima. Hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Sí. Bueno, pues ahora ya voy a poner ya el siguiente cartel, el de gigantes, y ahora vamos a entrar con el tema. En unos minutos vuelvo. Hasta ahora, familia.